hubo dos personas de seguridad externa con ar muy amenazador que yo no conocía, que me jalaron para dentro del edificio, se me manosearon físicamente, me pasaron un detector de metales y me esculcaron físicamente. Incluso era invierno y me pidieron abrir mi casaca para que me tocaran todo el cuerpo. Yo en ese momento, como puedes imaginar, estaba muy asustada porque, o sea, ¿cómo te esperas algo así? No, nadie se puede preparar para una cosa así. Ahí me escoltaron por la escalera de servicio para dentro de la casa de mi suegra y al momento de entrar yo le pedí a las personas de seguridad que se quedaran afuera. Les dije, yo estoy muy asustada y creo que van a asustar a los niños. Y me empujaron y me dijeron, para adelante que tú acá no mandas nada. Durante toda la visita estuve solamente en la sala con estas personas de seguridad monitoreando, con mi suegra interviniendo, con comentarios. Eh, Fue muy difícil, o sea, yo no veía a mis hijos que vivían conmigo desde que nacieron hace 32 días. Los niños se pegaron a mí inmediatamente, Felipe me pidió lactar, o sea, y estuvo prácticamente las 2 horas pegado, o sea, con una necesidad de apego y con un déficit emocional que no te imaginas. Esta vez vamos a hablar de sustracción internacional de menores según el Convenio de La Haya de 1980, ratificado por Perú hace 25 años. 25 años en que Perú no cumple con las condiciones del convenio y con eso está llevando a sufrimiento a muchas madres y muchas criaturas. Una de esas madres es Ana Gaibao. Ella es una madre de origen portugués que se casó con un peruano de nombre Fernando José Menéndez Cepili. Ellos residían en España, según dice Ana, desde 2023, con visitas intermitentes a Perú y además vivían con sus dos hijos, un niño de 4 años y de 2 años que aún era lactante. Y digo era porque en julio de 2024, Fernando Menéndez, sin la autorización de Ana, trasladó a ambos niños a Perú. Ella se enteró cuando él ya se encontraba de tránsito a Bogotá y por la policía española. Ana, gracias por estar en teleoleo.com. Gracias también a Joana Pasbicevic, que es activista y asesora legal de la Fundación Por Aymara, una fundación que se dedica a la defensa de niños por todo el mundo. Gracias a ambas y por favor explícanos, Ana, en qué punto está el caso a día de hoy. Muchas gracias, Leo, por tomar este tiempo y por darme esta oportunidad. La verdad que la situación que mis hijos y yo estamos viviendo es aterradora. En este momento, pasado más de 7 meses que mi esposo sustrajo a mis hijos, yo no tengo ningún acceso a ellos. No los puedo ver, no viven conmigo, claramente, y están escondidos por mi esposo. Los últimos desenvolvimientos es que hasta miércoles de la semana pasada existía una medida cautelar que le otorgaba la tenencia provisional a mi esposo, que fue dada de forma ilegal, porque según el convenio de la Haya de 1980, Perú no tiene jurisdicción para tomar decisiones sobre la tenencia de los niños, además que para decidir sobre su retorno a España. Esta medida cautelar finalmente fue anulada por la Corte Superior de Lima, por la primera sala especializada de familia el miércoles de la semana pasada, y a partir de ese momento mi esposo procedió de nuevo a sustraer a los niños, a esconderse y a recusarse a darme cualquier tipo de acceso. En este momento estamos en una situación de limbo en que no hay cualquier tipo de protección para los niños, ni para mí, obviamente, como madre, y que estamos esperando que el juzgado número 16 de Familia de Lima se pronuncie sobre la demanda de sustracción internacional que yo presenté ya el miércoles pasado. Y después te puedo explicar un poco mejor porque no lo hice antes, que todo eso creo que es muy A eso relevante. vamos, a eso vamos. Te encontrabas con los niños el día 24 de julio, te encontrabas con los niños en España, en la residencia que tenían en Madrid, te encontrabas con tus dos pequeños. Entiendo, vivo en España y sé que en esa época era verano, uno de tus hijos, según me explicaste tú, estaba en un camping, habías quedado con Fernando que fuera a recoger al niño y tú tenías un compromiso y luego después la persona que se encargaba del cuidado de tus hijos junto contigo, que te ayudaba porque tú trabajas en España,
te avisa que los niños no están en casa y que no han vuelto, que habían quedado en verse y que no estaban. Cuéntanos a partir de ahí, más o menos, haznos un resumen para saber luego después cómo se traslada él a Perú y por qué tú desde el primer momento no interpones una denuncia por sustracción internacional de menores según el convenio de La Haya. Claro, como indicas, mis hijos y yo vivíamos en España. Mi esposo no residía en España, sino que viajaba a España más o menos una semana al mes a visitarnos. Y efectivamente, yo estaba trabajando, mi hijo mayor que tenía 4 años estaba en una guardería, en un campamento de verano donde había ido todo el año. Y mi esposo recién llegó a España el 23 de julio con la intención de que fuéramos de vacaciones. Como indicas, el 24 de julio, cuando regresé de un almuerzo con una amiga, la señora que me ayudaba indicó que mis hijos no estaban. Empecé a llamar a mi esposo, me sorprendió que no había, que su celular estaba apagado. Empecé a llamar a hospitales, a clínicas, a la policía para ver si habían tenido un accidente, no había cualquier registro. Y ahí me di cuenta que la computadora y la mochila de mi esposo no estaban en su oficina. Me percaté de dónde teníamos todos los documentos familiares, que era como una pequeña bolsa, y me di cuenta que los pasaportes, documentos de identidad, carnets de extranjerías, NIES, todos los documentos de identificación de la familia no estaban, incluyendo los míos, y en su lugar estaba un calcetín. Me fui a la comisaría en España a pedir ayuda y pasadas varias horas, como puedes imaginar, en una situación de mucha desesperación y pánico, como indicaste, mi hijo menor especialmente jamás había estado ni siquiera una noche sin mí, era lactante. Y en la comisaría me indicaron que ya estaban en camino a Bogotá y que en España ya no podían hacer nada. Entonces, que lo mejor que yo hacía era meterme en un avión e irme a Perú a buscar a mis hijos. Empecé a preparar eso, a intentar, pero no tenía pasaporte. Recién el día siguiente mi esposo me contestó a todas mis llamadas, pedidos de ayuda y me dijo, los niños están bien, cuando llegues acá hablamos sin especificar dónde era acá. Yo no tengo tu pasaporte, búscalo. Lo buscamos y lo encontramos escondido entre un colchón y la base de la cama. A ese punto yo obviamente empecé a preparar mi viaje porque lo más importante era encontrar a mis hijos y saber que estaban bien porque no entendía qué estaba pasando y cómo mi esposo podía hacer una cosa así. Pero me di cuenta en ese momento que mi esposo estaba empezando a quitarme el acceso a varias cuentas de ahorros que teníamos en Estados Unidos y que también estaba vaciando todas las cuentas bancarias en España. Yo me empecé a preocupar con lo que tenía pensado, cuáles eran sus intenciones. Pedí a mi hermano que me acompañara, me vine a Perú y durante más de 20 días no supe dónde estaban mis hijos. O sea, no solo no me los dejó ver ni estar con ellos, sino que yo ni siquiera sabía dónde estaban, porque yo me iba al departamento donde mi esposo vivía cuando estaba en Perú y no estaban, ni me dejaban entrar, me iba a la casa de mi suegra, me decían que tampoco estaban. O sea, hasta el 16 de agosto yo no supe dónde en el mundo siquiera estaban mis hijos. Recién el 25 de agosto pude verlos por primera vez, o sea, más de 32 días de separación. Y cuando llegué a Perú me di cuenta que mi esposo había hecho todo de forma planificada y premeditada. Cuando empecé a intentar buscar apoyo jurídico y amigos conocidos me empezaron a dar contactos de abogados de familia, yo llamaba y me decían, ya hablamos con tu esposo hace semanas, no te podemos aconsejar. Y cuando empecé a hablar con abogados, todos me decían, no vale la pena siquiera que intentes abrir una demanda por el convenio de la Haya de 1980, porque no vas a conseguir acceso a tus hijos en menos de 3 a 5 años. Porque uno, Perú no cumple con el convenio de la Haya y dos, como antes de irte a España en 2023 vivías en Perú, van a agarrarse de eso para decir que la residencia habitual en realidad aún no era claramente España, que podía ser Perú porque el papá vivía acá. Cuando me hablaban de los 3 a 5 años, me decían, mira, cuando deliberen en 3 a 5 años, si hubo sustracción o no, no van a ordenar el regreso de los niños a España ni contigo, porque ya van a decir que los niños están arraigados. O sea, interpretan incorrectamente el tratado que dice que siempre y cuando la demanda sea hecha antes de un año de la sustracción, se tiene que ordenar la restitución.
para usar, digamos, la otra versión, que es la versión que dice en el convenio de si ya pasó más de un año, entonces es cuando se considera el tema del arraigo del niño. Vale, Eh, entonces el asesoramiento legal que tú recibes en cuanto llegas y como madre buscas desesperada es que no interpongas el convenio porque no vas a obtener nada de allí. Cuando yo me enteré del caso, como periodista colaboradora de la Fundación Por Aymara, hablé con Joana y le expliqué y le dije, Joana, es cierto que no puede interponer el convenio de sustracción internacional porque eso es a todas luces, por todo lo que ella está explicando en medios, una sustracción internacional de menores que se afronta según el convenio de la Haya. Por eso en este momento me gustaría que Joana, por favor, dijera cuál es la estrategia que se ha aplicado para ahora sí interponer la demanda por sustracción internacional de menores. Joana. Bueno, desde luego, en principio, como me lo contaste, parecía que era caso de una residencia habitual múltiple, pero cuando me lo explicó mejor Ana, pues está claro que hubo una sustracción. Y Perú no tiene ninguna jurisdicción ni en base de nada. Los niños ni siquiera son turistas retenidos o lo que sea, o no que fueron de visita, fueron retenidos. Es una pura sustracción en el marco del convenio de la Haya 1980. Y en este caso, después de 25 años de ratificación del convenio por Perú, vemos como Perú, que no es el único país, pero bueno, digamos que es un ejemplo muy, muy, muy ejemplar de la violación del convenio y del uso del convenio contra los intereses de los menores ante todo. Me gustaría, por favor, que nos digas los elementos del caso de Ana que configuran que este es un caso claro en el cual tiene que interponerse la demanda por sustracción internacional de menores. Háblanos, por ejemplo, del artículo 3 que ustedes han esgrimido en la demanda. La violación del artículo 3 determina el órgano central del país de la residencia habitual de los menores, que se supone que en este caso debía haber sido España, pero para evitar pérdida de tiempo y sabiendo que el órgano receptor del país requerido, que es peruano, sabiendo que no va a hacerlo bien y que, bueno, si lo hubiera querido hacer bien, ya hubiera intervenido hace tiempo, porque los juzgados que dieron medida cautelar en Perú tenían que haberse preguntado qué hacían aquellos niños traídos de repente a Perú, ¿no? Me gustaría leer el artículo 3. El artículo 3A que usted, del convenio de sustracción internacional de menores de la Haya dice: cuando se infringe el derecho de custodia atribuido separado o conjuntamente a una persona o institución con arreglo al derecho vigente donde el menor tenía su residencia habitual. En este caso, la residencia habitual de estos menores de edad, según los documentos que ha aportado Ana desde 2023, es España. Y cuando se infringe el derecho de custodia, estamos hablando de que el derecho de custodia lo tenía la madre porque la madre era la que pasaba mayor tiempo con los niños y la que estaba al cuidado de los niños. La madre estaba ejerciendo custodia efectiva de los menores desde su nacimiento. El país de residencia era España, pero donde sea que estuviera, siempre ejercía custodia efectiva la madre. Como el mismo padre lo reconoce en esos medios sociales, en Facebook o donde sea, él ha ido a España de viaje, de turista, de visita. Así que está clarísimo que él mismo confirma con sus palabras la violación del artículo 3, que es el artículo que determina una autoridad central, pero que en este caso no hacía falta darle muchas vueltas porque brevemente lo hemos explicado en la demanda y está claro que es un ejemplo de una pura sustracción y violación de los derechos y de la custodia efectiva de la madre. Vale, con todo esto tan evidente, o que debería ser evidente para un juzgado de familia, ¿cómo es que un juzgado de familia en Perú emite una medida cautelar que le dice a este señor que tiene la tenencia exclusiva provisional de los niños, da visitas absolutamente restrictivas para la madre sabiendo que una de esas criaturas es un niño lactante aún? Y ¿cómo es que ocurre esto? O sea, los juzgados de familia de Perú no tienen conocimiento de cómo se ejecutan, de qué preguntarle al padre, de dónde viene, a dónde va. O sea, ¿qué pasa con los juzgados de familia de Perú? Los juzgados de familia de Perú, siendo país miembro desde hace 25 años del convenio, a la hora de interponer una demanda por tenencia, tenían claro que Perú no tiene jurisdicción para más que el proceso sumario bajo la Haya. Los juzgados no son educados por la autoridad central desde hace 25 años, nunca lo fueron,
No sé quién ahora dirige la autoridad central peruana, pero quien sea que lo dirigiera antes y ahora, nada se hizo en 25 años para que juzgados de familia peruanos sepan qué hay que hacer en proteger los intereses de menores. Y eso es el ejemplo. Simplemente se roba la jurisdicción de forma descarada y siendo miembro del convenio simplemente ocurren esas cosas. Yo creo que puedo añadir algunas cosas que me he dado cuenta con este proceso. Uno, y que es algo que yo misma he aprendido con Joana y educándome con la jurisdicción internacional que está en INCADAT, que es la única oficial del convenio. Y de la cual Perú no hay ningún caso de Perú, porque desafortunadamente creo que han interpretado muy mal el convenio hasta ahora. Desde que llegué, y yo creo que estos abogados, aunque, con quien hablé al inicio, aunque pudieron estar pensando en sus propios intereses, creo que muchos de ellos genuinamente pensaban que lo que estaban diciendo era correcto porque hay una interpretación errada de lo que quiere decir residencia habitual. O sea, cuando se dice residencia habitual y restitución, siempre se piensa solamente en país. O sea, país. Cuando realmente bajo el convenio y lo que el convenio trata de proteger es el entorno social y los vínculos afectivos y el estilo de vida, el modo de vida, el día a día del niño. Que obviamente tiene un carácter, hay una parte de eso que es, ok, en qué parte del mundo estaba, pero hay otra parte que es con quién estaba, de quién dependía, cuáles eran sus referencias. Y especialmente cuando se habla de niños muy pequeños, eso es muy importante. Y eso es algo que yo creo que acá en Perú no se entiende. O sea, nadie con quien he hablado hasta este momento entiende eso y no entiende que cuando el tratado habla de restitución, no es solamente restitución al país, es restitución a la vida que el niño tenía cuando fue sustraído o cuando fue retenido ilícitamente. O sea, ¿con quién vivía? ¿Quién eran sus amigos? ¿A qué colegio iba? Eso es lo que el tratado trata de proteger. Trata de proteger el núcleo de la vida del niño, porque los niños necesitan eso. Eso es un derecho que ellos tienen. Y por eso es ilógico que te dijeran a ti que esto se resuelve en 3 o 5 años. Claro, pero el tiempo de resolución son 6 semanas, ¿no? Claro, esto es algo que yo he encontrado con jueces, abogados, con toda la gente con quien he hablado en Perú. La segunda cosa, como Joana mencionó, aparentemente la Autoridad Central de Perú no cree que tiene ninguna responsabilidad. Yo presenté mi demanda de restitución internacional el miércoles frente al juzgado, que teóricamente es un juzgado especializado en casos de sustracción internacional, y la jueza lo que me dijo fue, pues contestaré en 5 días, que es el plazo que me da la legislación peruana. Y hasta ahora no he hecho nada, cuando el tratado y todos los otros documentos que han venido después claramente dicen que en menos de 24 horas se debe emitir por lo menos una orden de localización de los niños. Y yo ya llevo 3 días tratando que ya sea el juzgado, la autoridad central o la policía me ayuden a identificar dónde están mis hijos y me dicen que no pueden hacer nada. Además, el jueves, o sea, hace 2 días, pedí una reunión con la autoridad central peruana y lo que me dijeron fue: nosotros no podemos hacer nada. Lo único que somos unos abogados gratis para personas que no pueden pagar abogados privados. Cuando si tú lees el convenio, la responsabilidad de la autoridad central del Estado requerido, que es Perú en este caso, es inmensa. Tienen que garantizar que el proceso funcione. Tienen que garantizar que se encuentran a los niños, que se cumplen con los tiempos, que no hay intervenciones en el proceso, que se protege el bienestar de los niños durante el tiempo que demora el juez en decidir. Además de todas las otras responsabilidades que supuestamente tienen de entrenar a los jueces, de entrenar a los abogados, de garantizar que las personas que están en el campo entienden este convenio. Incluso me decían cosas que van contra el convenio. Se me decían, no, el juez no tiene autoridad para decidir con quién se queda el niño durante el tiempo que dura el proceso. Y eso es claramente falso. O sea, no solo el tratado dice en el artículo 7 que el juez tiene que garantizar que el niño está protegido durante el tiempo que dura el proceso,
como la ley modelo, que creo que es de 2007, si no me engaño, y que fue firmada por la jueza de enlace de Perú, no solo firmada, fue creada por la jueza de enlace de Perú en ese momento, dice claramente que el juez tiene que dar medidas cautelares para garantizar el bienestar del menor durante el proceso. Hay un problema muy grande, uno, de falta de entendimiento, de mucha jurisprudencia incorrecta a razón de esto y de una autoridad central que simplemente se ha lavado las manos. Ahora, la medida de localización que dices tú es importante porque, ¿qué pasa? Si una persona es notificada de que ha sido demandada por sustracción internacional de menores, lo que puede hacer es, si no hay ninguna restricción en su contra, escoger a los niños, las maletitas y volverse a ir a otro lado. O sea, por eso es tan importante que se dé la medida de localización para que los niños puedan estar, se sepa dónde están mientras dura el proceso de restitución. Y si el progenitor al cual se le han retirado esos niños de manera ilegal se encuentra en el país donde están los niños, esos niños sean restituidos a ese progenitor que los reclama hasta que se realice todo el proceso y se sepa qué va a ocurrir con esos niños, ¿no? Sin que obviamente ese progenitor que reclama pueda salir del país. Aquí me gustaría, por favor, Joana, que nos limites bien esto de la localización y que nos des tu opinión sobre qué ocurre aquí, porque parece como que la justicia peruana se ha querido arreglar un poco porque decae la medida cautelar que le daba la tenencia exclusiva provisional al padre. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, la medida de localización es para evitar una resustracción, por lo tanto es algo lógico que tenía que haber hecho el juzgado asignado en Perú para tratar los casos en el marco del convenio. Entonces, eso de que según la ley peruana había no sé cuántos días para ver si admite la demanda o no, como ya Ana mencionó, eso no sé. Eso no es un juzgado donde ella por casualidad llevó su demanda. Este es el juzgado que tiene que ver estos casos, que ve esos casos. Entonces, el procedimiento correcto es, al mismo tiempo de admitir la demanda y notificarla a la parte sustractora, localizar a los menores, quitar los documentos, evitar la resustracción, que no lo sepa la policía, que no lo sepa nadie, que autoridad central de nuevo se lave las manos un día antes y se desentienda, es porque la responsabilidad principal otra vez cae sobre la autoridad central, porque si juzgado no lo sabe es porque la autoridad central no cumplió nunca con su papel por 25 años. Ana, ¿tú tienes idea de dónde están tus hijos? ¿Los has podido ver? Porque tenías una visita el día jueves que creo que no se realizó, ¿verdad? Mira, Leo, yo el miércoles para mí debería haber sido un día feliz, porque en realidad el miércoles a las 9 de la mañana fue cuando yo presenté, o sea, miércoles 5 fue cuando yo presenté físicamente mi demanda de sustracción y media hora después me enteré que esta medida cautelar había caído, que era algo que antes de saber que yo tenía esta opción de la sustracción internacional, algo que yo venía trabajando muy duro para que pasara. Pero en realidad desde miércoles que yo vivo en un estado de miedo que me hace acordar mucho lo que viví en agosto del año pasado, julio y agosto del año pasado, en que no tienes idea dónde están tus hijos en el mundo. Y sientes que a cualquier momento, especialmente por el tipo de abogados que ha contratado mi esposo, que en cualquier momento se los puede agarrar y esconder en cualquier rincón del Perú o incluso irse a un país extranjero y yo nunca más los encuentro. Yo sé que hasta miércoles estaban en casa de mi suegra, que es donde han estado viviendo desde el 16 de agosto, pero desde entonces no tengo ninguna confirmación de que estén ahí. Yo voy, toco la puerta, le escribo a mi esposo o al padre de mis hijos, le pido que me deje entrar, voy sola, sin nadie, o sea, soy una mujer, o sea, ¿qué voy a hacer yo? O sea, lo único que quiero es poder verlos, poder estar con mis hijos. Ellos, siempre que yo visitaba bajo la cautelar, me pedían estar conmigo, me pedían que los sacara de ahí, hasta me pedían que le rezara a Jesús para sacarlos de ahí. O sea, que un niño de 4 años te pida ese extremo, están desesperados. Yo no sé si mi esposo ha hecho lo mismo que he hecho en agosto y está ahí arrinconado, porque están los rollers todos cerrados, las ventanas cerradas. Cuando yo llego, el timbre toca, pero al final de unos pocos minutos deja de tocar. Espero que estén ahí, porque si no, en el momento que salga esta medida de localización, yo ya no voy a saber dónde buscarlos, porque yo no los veo desde miércoles. No tengo cualquier contacto de mi esposo, ya le mandé cartas notariales, ya lo llamo, WhatsApps, correos. La próxima semana, si no me dice nada, probablemente tendré que ir a su trabajo a buscarlo, porque ya estoy
a este punto, como te digo, en una situación de desesperación, de que con miedo de que él se desaparezca. Ahora, me gustaría dedicar unos minutos a lo que él ha dicho, a su descargo en redes, ¿no? Que él ha dicho que tenían un acuerdo notarial de que tú estabas en España por vacaciones y que volvían, que dice que tú tienes dinero, que te has quedado con dinero, que no es cierto que él haya, bueno, supongo que lo que quiere decir es que no, él no ha vaciado las cuentas, que estás pagando a los abogados más caros en Lima. Después dice que la medida cautelar que le otorgaron la medida cautelar por riesgo de que tú sustrajeras a los niños. Después dice que tú tienes un problema de inestabilidad emocional hace más de 15 años, lo cual comentábamos con Joana que este argumento es absurdo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si él tiene idea de que, o él sabe fehacientemente que tú tienes un problema de inestabilidad emocional hace 15 años, ¿para qué tiene hijos con una persona con inestabilidad emocional hace 15 años? Porque esos niños tienen 4 y 2 años, o sea que esto es un poco que se lo tira a él encima, ¿no? Es barro para él, me parece. Y después que tú has inscrito a tus hijos, y aquí me gustaría mencionar el colegio Tincuy Marca, al cual tengo ganas de hablar también, de llamar también, porque dice que es un colegio con clara orientación favorable a las personas LGTBIQ+, ¿no? Preguntaremos al colegio a ver qué curso de LGTBIQ+ enseñan. Después dice que la fiscal opinaba en contra de la medida cautelar, pero recomendaba que los niños se quedaran con él y que todo se ha llevado con total ética. A mí me gustaría simplemente que hicieras una pincelada de cómo eran esas visitas con tus hijos, porque he leído que la primera visita que tú tuviste con tus hijos te revisaron de arriba abajo como si fueras una persona entrando a un aeropuerto casi, y peor todavía, y que incluso te pasaron un detector de metales, y que siempre había cámaras de vídeos, y que siempre había personas hostigando, interrumpiendo las visitas con tus hijos. Brevemente, por favor, Ana, para terminar. Mira, primero decir que yo creo que ese post que tú estás mencionando creo que es el acto de una persona desesperada que ya no sabe qué más hacer y que empieza a hacer lo que le viene a la cabeza. Claramente, la mayor parte de las cosas que mi esposo alega en ese post son cosas que también alegó en la medida cautelar y que en la resolución que sacó la sala esta semana, la sala claramente dio todas esas alegaciones como infundadas. O sea, alegaciones de problemas de mi salud mental, infundadas, no hay pruebas, no hay cualquier evidencia. Evidencia de, o sea, casi todas esas cosas que tú has mencionado, el resumen a las conclusiones de la sala superior, que es un órgano más difícil de influenciar que un juzgado de primera instancia, son que no hay pruebas de nada. O sea, que él alegó una cantidad de cosas, pero que no hay pruebas y que no hay ninguna evidencia de eso. Y no los hay por una razón muy fácil, porque no son verdad. En relación a las visitas, desafortunadamente, el padre de mis hijos y su familia han tratado de hacer las visitas que yo tenía con mis hijos lo más inhospitables, violentas, agresivas, tanto contra mí como contra los niños. Esa primera visita que tú mencionas, aún no existía la medida cautelar, y fue una visita en que yo fui obligada o tuve que escoger si después de 32 días vi a mis hijos o no, sola, sin nada, incluso sin mi celular, o sea, sin ninguna forma de contactarme con el medio exterior, en la casa de mi suegra, cerrada a llave, con cámaras, se me informó que todo iba a ser grabado. Cuando llegué, hubo 2 personas de seguridad externa con ar muy amenazador que yo no conocía, que me jalaron para dentro del edificio, se me manosearon físicamente. Como tú indicas, me pasaron un detector de metales y me esculcaron físicamente. Incluso era invierno y me pidieron abrir mi casaca para que me tocaran todo el cuerpo. Yo en ese momento, como puedes imaginar, estaba muy asustada porque, o sea, ¿cómo te esperas algo así? No, nadie se puede preparar para una cosa así. Ahí me escoltaron por la escalera de servicio para dentro de la casa de mi suegra, y al momento de entrar yo le pedí a las personas de seguridad que se quedaran afuera. Les dije, yo estoy muy asustada y creo que van a asustar a los niños. Y me empujaron y me dijeron, para adelante que tú acá no mandas nada. Durante toda la visita estuve solamente en la sala con estas personas de seguridad monitoreando, con mi suegra interviniendo con comentarios. Fue muy difícil, o sea, yo no veía a mis hijos que vivían conmigo desde que nacieron hace 32 días. Los niños se pegaron a mí inmediatamente. Felipe me pidió lactar, o sea, y estuvo prácticamente las 2 horas pegado, o sea, con una necesidad de apego y con un déficit emocional que no te imaginas. Una vez que empezaron las visitas con la orden cautelar, digamos que ya pude ingresar con mi celular,
ya no hubo ese escaneo corporal y ese tipo de trato, de manoseo físico que sufrí la primera vez, pero siguió habiendo una persona de seguridad externa que me escoltaba a la entrada, a la salida y que está presente durante todas las visitas. Sigue estando mi suegra presente prácticamente todas las visitas. Solo podemos estar en la sala con las ventanas cerradas. Ahora de verano hubo días en que estuvimos ahí con más de 30 grados y que a pesar que yo le jugaba al padre de mis hijos para abrir las ventanas porque ya me sentía mal y los niños estaban casi desmayándose, les daba igual. Y durante esas visitas siempre hubo ataques verbales de mi suegra contra mí y incluso contra los niños, siempre que le provocaba. Siempre que los niños me decían algo que no les gustaba, les decía que eran mentirosos. Siempre que los niños me estaban diciendo algo que no les gustaba o que veían que estábamos muy pegados en un momento bonito, se los llevan. Se los llevan y pueden estar 10-15 minutos. Con mucha frecuencia las visitas empiezan tarde. O sea, realmente un ambiente de acoso emocional y psicológico, tanto conmigo como contra los niños. Bien, esperemos que esto se pueda solucionar pronto. Joana, por favor, lo último que quieras acotar en este caso, tenemos un minutito. ¿Quieres decir algo? Sí, que después de esa entrevista apenas Ana me compra los pasajes voy. Bien, y respecto al caso. Me hizo revivir tantas cosas que... Sí, porque tú también has sido víctima de este convenio. En Perú. Y eso 25 años después. Lo mío era en 2009, pues esto es... ¿Y ves que algo ha cambiado? Años. No sé qué decirte, no sé, me faltan palabras, de verdad. Estoy conmocionada con esos detalles de las primeras visitas sin medida cautelar y luego bajo medida cautelar, dada ilegalmente por un juzgado de familia peruano, de verdad. Esto, un país miembro que se permita tales barbaridades, de verdad. Creo que es hora de que Perú pague la membresía de 25 años en el Convenio de la Haya 1980.